su lado, otro lado, y vea que ahí hay. Pues vamos a dar gracias al Señor y a hacer una oración. Qué bueno es verles aquí una vez más. Y vamos a pedirle al Señor nos ayude con la exposición de la palabra. Pero sabe que hoy va a haber un tema, muy buen tema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A lo cual quiero que usted esté preparado, esté con su corazón muy dispuesto y deje que el mensaje hable a su vida. Amén. Padre, te damos todo el honor y la gloria en esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias que nos permites abrir nuestros ojos y ver a la gente que amamos. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor, de muchos peligros. Y porque el día de hoy podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y que hemos visto tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor, con este mensaje, con la predicación de tu palabra. Y Padre, gracias porque tu Espíritu Santo es el maestro de maestros que nos hablará hoy. Seas tú, Espíritu Santo, viniendo a revelarnos, a hablarnos específicamente a cada uno de nosotros, a tocar nuestro corazón y hablarnos, Señor, qué cosas debemos ser mejores. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir primeramente a Hebreos 6, versículo 1, en la Reina Valera actualizada. Nos vamos a ir despacio para poder entender, ¿sí?, cada punto de este tema. Y dice así, vamos a ver Hebreos 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, diga conmigo, doctrinas elementales de Cristo. Bueno, aquí dice en esta versión, ¿esta es la Reina Valera actualizada? ¿Contemporánea? No, ponme la actualizada. Sí, dice, por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Si me puedes sombrear enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento. Ahora me vas a sombrear de otro color, fundamento. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, voy a tomar este texto como una referencia para poder desarrollar este tema. Les voy a hablar un poquito del contexto, porque usted va a decir, bueno, aquí dice que dejemos las doctrinas elementales, pero el contexto de ese momento, Pablo le hablaba a la iglesia y le decía a una iglesia que ya tenía muchos años de creyente y no había crecido. Pero yo hoy quiero referirme a esa parte de la niñez espiritual. El crecimiento de la vida en Dios se compara con eventos naturales para poder entender los espirituales. Primero la Biblia nos habla que debe haber un nacimiento en el Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y se está refiriendo a ese evento natural, ¿verdad? De un bebé que apenas llegó a la vida, que requiere cuidado, que no sabe muchas cosas, que va a necesitar que se le instruya, se le tenga paciencia, que va a aprender a caminar, pero que también va a caerse muchas veces y hay que volverlo a levantar, o solo se va a levantar, o hay que cuidarlo que no se caiga de la cama. ¿Cuántas mamás saben lo que es eso? Que luego se van de pico, ¿verdad? Entonces, un bebé requiere mucho cuidado. Entonces, el Señor nos dice que hay que nacer de nuevo. Jesús dijo, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el inicio de la vida del creyente. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no importaba lo bueno que fuera externamente, que era necesario nacer de nuevo espiritualmente. Amén. Entonces, este es el inicio de la vida en Cristo. Y aquí inicia la etapa infantil, o también llamada la primera edad. Esta edad
no es proporcional a nuestros años naturales. Quizá alguno de nosotros recibimos a Cristo, pues no sé, ¿verdad? Yo lo recibí a los 17 años, quizá alguien lo recibió a los 20, a los 30, 40, 50. Mi papá recibió al Señor como por ahí a los 76 años. Entonces, no importa la edad física, cuando alguien le entrega su vida a Cristo, allí es un bebé espiritual. Ahí nació de nuevo, allí hay que ayudarle a caminar, hay que enseñarle a hablar el idioma del reino, amén. Va a hacer sus rabietas, amén. Va a hacer sus berrinches, se va a desanimar a veces, pero hay que animarlo. Entonces, esto es real, amén. Hebreos 5:11 en la traducción lenguaje actual dice, en el versículo 11 vamos a leer: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Y está hablando Pablo, oiga, Pablo hablaba cosas maravillosas y las podemos leer en las cartas. Y usted se puede dar cuenta que a veces usted está leyendo y hay cosas que se le hacen muy complicadas, porque Pablo tenía un conocimiento extraordinario. Y entonces él le hablaba a la iglesia en ese momento y le decía, pues hay cosas que ustedes todavía no entienden. Entonces, con el tiempo que llevan de haber creído la buena noticia, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. ¿Me sombreas? Las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Entonces, hay enseñanzas que son para los infantiles, a los que acaban de nacer, a los que están en la etapa de niñez espiritualmente. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Nos está hablando de dos etapas. Hay unos que ya son maduros en el Evangelio, entienden cosas más grandes, más difíciles, más complicadas, pero hay otros que no. Aún no pueden, por ejemplo, los niños pequeños, nos vamos a ir por partes. Los niños pequeños no pueden comer alimentos sólidos. A ellos su lechita, recién nacidos. Pero esto lo compara que son aquellos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Cuando uno recién recibe al Señor, uno hace cada cosa, ¿verdad? Pero muchas veces uno no sabe que eso no le agrada a Dios. Y con el tiempo y con el conocimiento que vamos adquiriendo, uno va entendiendo que hay cosas que no son agradables para Dios y hacemos la decisión en nuestro corazón de no seguirlas practicando. Y vamos entendiendo y se nos va aclarando lo que es bueno y malo. A diferencia del mundo, que no ven y ya la verdad usted sabe, ¿verdad? Ya no saben lo que es bueno ni lo que es malo, y peor aún, llaman lo malo bueno y lo bueno malo. O sea, están en oscuridad total. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso usted no debe de dejar de venir a la iglesia y de leer su Biblia, de escuchar predicaciones. ¿Por qué? Porque esa es su leche, ese es su alimento. Y en esta palabra, hermano, usted va a encontrar un menú muy extenso, desde leche, papilla, hasta el buen ribeye. Aleluya. Amén. Ahí hay para todos. El que se alimenta con leche sigue siendo bebé, ¿verdad que sí? El que no sabe cómo hacer lo correcto sigue siendo bebé. La gente adulta o la madurez son los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, como leímos hace un momento, y están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Muy bien, en esta etapa es donde los niños deben de tener una educación primaria, ¿verdad que sí? Básica o fundamental. Que por más sencilla que parezca el ABC, ¿verdad? El 1, 2, 3.
las manzanitas, las piedritas, o cómo les enseñaban a ustedes, ¿verdad? Con frijolitos, con sopita de codito, cositas así. Nos iban enseñando cosas sencillas, pero por más sencillas son fundamentales. No puedo irme a segundo, no me puedo ir a la secundaria si yo no he pasado el kinder y la primaria. Y a veces uno ve que esas son cosas tan insignificantes, pero son fundamentales. Si alguien no tiene esta educación, no podría seguir con cosas más avanzadas. La Biblia llama a esta educación, como vimos en el texto anterior y lo subrayamos, las primeras enseñanzas elementales de Cristo. Yo recuerdo a Saúl, me gustaba mucho esa figura que él nos comparaba el venir a la iglesia. Él nos decía, la iglesia es la universidad de la vida. Amén. Es aquí donde aprendemos cómo vivir allá afuera. Y nos decía, y los maestros pues son los líderes, el pastor, ¿verdad? Y los líderes. Nuestro libro de texto es la palabra. Y también hay pruebas. Y hay que pasarlas, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. En Hebreos 6, versículo 1, vamos a regresar allí. Pero ahora lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas elementales acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios, a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo se nos enseñó sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Diga conmigo, sí hay enseñanzas más avanzadas. Pero usted le va a decir a Pablo, pero yo no he pasado muchas de esas materias. Ni siquiera he escuchado sobre cómo es el tema de la imposición de manos. O no sé mucho sobre la doctrina del bautismo. Entonces, hermanos, mientras que nosotros no pasemos estas enseñanzas, estas lecciones, o también llamados fundamentos, si no conocemos de ello, no podremos ir a lecciones más avanzadas. Por eso, el día de hoy fue mi deseo hablarles de uno de esas lecciones. ¿Qué les parece? Hoy les voy a hablar, les voy a hablar del juicio eterno. Voy a agarrar el que más me emociona. Por hoy vamos a ver ese. ¿Qué les parece? Y pues vamos a ver qué podemos avanzar. No es mucho el tiempo lo que tenemos aquí disponible, pero vamos a avanzar y cuando me vuelva a tocar primero Dios vamos a ver un poquito más de eso. ¿me? Entonces, estas son las lecciones, hermanos. Yo quiero que ustedes las ubiquen. Yo las separé para verlas bien. Por ejemplo, una de las lecciones es, y visto en varias versiones, la primera lección que dice la palabra es cómo volvernos a Dios. El arrepentimiento de las malas acciones, el dejar lo inútil, lo malo que hacíamos y renunciar a una vida de pecado. Todo lo que les dije ahorita es una lección, es lo primero que nosotros se nos habla, ¿verdad? El arrepentirnos, el dejar nuestra vida pasada. La siguiente lección es las acciones que llevan a la muerte. La siguiente es sobre la fe en Dios. Una lección más es la doctrina de bautismos. Y es bueno que usted los anote para que usted vea todo lo que tenemos que aprender y estudiar. La siguiente es la imposición de manos. Una más es la resurrección de los muertos. Y la última es el juicio eterno. Muy bien. Vamos caminando en el tema. Hebreos 9:27, si me acompañan. Este es un texto, hermanos, y yo quiero hablarles de él porque es un texto muy especial para mí, para que fue parte de grandes cambios en mi vida y en la vida de mi familia. Dice así, en la palabra hispanoamericana, no sé si tienen esta versión, pero dice, y así como está establecido
que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. Miren, este texto nos ayudó mucho a nosotros porque nosotros creíamos en la reencarnación. Diga conmigo, mentira del diablo. Y luego me ayudó mucho porque yo creía que los que morían y se portaban medio bien se iban a ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, pero que purgatorio, hermana, usted fue de las mías, ¿eh? Entonces, también creíamos que pues si no había reencarnación, había purgatorio. Y así como que, pues diga conmigo, mentira del diablo. Porque el diablo quiere aligerar la carga. Como diciendo, tú síguele por donde vas, que al cabo, ahí está la reencarnación. Digo, a lo mejor vas reencarnando de cucaracha y luego pasas a perro y luego ahí vas mejorando. Y eso es lo que dice la reencarnación. Y eso es lo que creíamos nosotros. Y si no, pues vas a ir al purgatorio ahí, que oren por ti tus familiares, que hagan los novenarios cada año y pues te van a sacar de ahí, del fuego, ¿verdad? Diga conmigo, eso es mentira. Eso es mentira porque no es así. Entonces ese texto dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después va a enfrentar el juicio. Todos vamos a dar cuentas. Amén. Ahora, si nosotros o como cristianos o en las iglesias no se habla de este tema, que de pronto la gente dice, no, yo no quiero saber. Si nosotros no hablamos de este tema, no vamos a crecer saludablemente en lo espiritual, porque es parte de las enseñanzas fundamentales de Cristo. No tener un fundamento firme en las verdades del juicio y del castigo eterno nos impide edificar una vida sana en Cristo Jesús. ¿Sabe? Jesús habló del infierno y lo describió con más detalle de lo que lo hizo del cielo. ¿Por qué cree? Diga conmigo, advertencia. La Biblia está llena de advertencias. Y bueno, sabe que muchas veces, ahorita muchos predican de lo bueno, de lo maravilloso, y gloria a Dios, eso está ahí. De la misericordia, del amor, aleluya, sí lo tenemos, porque Él fue a la cruz a morir en nuestro lugar para que no fuéramos a ese lugar de perdición. Pero no se habla mucho de las advertencias. ¿Y sabe lo que eso provoca en la vida de un creyente? Pues una vida muy liberal, de decir que al cabo no pasa nada. También el hermano fulano de tal hace lo mismo. No, nadie sabe, pero nosotros sí. No, a ver, esperen. ¿Por qué? Porque no se está predicando este fundamento. De esta manera se planta en nosotros un fundamento. Diga conmigo, el temor a Dios. Y eso es algo que hace mucha falta en estas generaciones. El temor a Dios. Una vez, y lo voy a poner en este ejemplo porque la verdad es muy interesante. Hubo una mujer, y creo que ya se os había comentado, que dijo, yo me voy a mantener guapa, siempre bien vestida, con perfume, voy a ir al gimnasio, voy a mantener mi cuerpazo para que mi esposo no vea a otra ni se enamore. Y entonces le dice un gran hombre sabio, le dice, necia, ¿qué no sabes? Que lo único que hace que la pareja permanezca fiel no es la belleza, sino el temor que tiene a Dios esa persona, el temor de Dios que hay en su corazón de no pecar. Aleluya. Pero de todas maneras, hermanas, hay que arreglarnos. Aleluya. Debemos conocer la parte de las advertencias en la Biblia. Daremos cuenta de todo. Todo será expuesto, visible y claro. Cuando nuestros días terminen, hermanos, y sabe, este tema les va a cambiar mucho la perspectiva de la vida. Cada vez ahora que hablemos algo, piense que eso se va a volver a ver en una pantalla gigante delante de todos ahí en la presencia de Dios. Todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que dijimos, hicimos, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Ay, Señor. Amén. Eso va a suceder. Ahora, aquí viene lo importante y lo que nos va a transformar la vida. Todo lo que se determine en esos juicios
como se llaman juicios eternos, lo que se determine ahí nunca sufrirá cambios y será por la eternidad. Esto es delicado. Amén. Ay, Señor, vamos bien, ¿eh? Es que esto me emociona. Hay muchas personas creyentes y no creyentes por igual que viven en ignorancia acerca de estos temas. Ellas no se interesan por investigar y la cosa es que les llega el día del juicio y se llevarán muchas sorpresas. Han depositado una falsa esperanza en conceptos que no se encuentran en la Biblia. Algunos piensan que Dios tendrá en cuenta todo lo bueno que hayan hecho y que si pesan más que lo malo hallarán favor. ¿Cuántos han escuchado eso? Hay muchas religiones que dicen que hagas obras y que si tú te esfuerzas lo suficiente y si pesan más que tus actos malos, pues ya lo hiciste. Pero imagínate, vas a vivir con una incertidumbre toda la vida. ¿Y será que he hecho más bueno que malo? Otros que profesan haber nacido de nuevo piensan que no tendrán que estar delante de Jesús como juez porque Él es su Salvador y dirán, no, es que a mí el Señor todo me perdona. No he dejado de ser adúltera, pero el Señor me perdona. No he dejado de dañar a los demás, pero el Señor me perdona. A ver, Dios es misericordioso, ¿verdad que sí? Dios es un Dios perdonador, pero Él es también un Dios justo. Y eso es lo que tenemos que conocer, los dos lados del Señor y equilibrar y sobre todo saber que lo que creemos es la verdad. Amén. De pronto algo que sucede mucho y a lo mejor les ha sucedido a ustedes con sus hijos y dicen, mamá, es que fulano de tal, por ejemplo mi hija me dice, tengo una compañera cuando recién entró y es cristiana, ay qué padre, pero su vida no, nada que ver mami, pareciera que no lo es. Entonces ellos se quedan así, wow. Entonces, estas creencias llegando al juicio y que ándale y que no era como creías, hermanos, no es posible porque ya no hay regreso. No es posible no saber nada del juicio eterno y de cómo debemos llevar nuestra vida y peor aún estar equivocados o engañados y llevarnos una sorpresa allá. No es posible, eso no debemos permitirlo y a partir de hoy debe comenzar un interés de nuestra parte en conocer cómo están nuestras propias vidas y qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Amén. Hay una frase que dice, el hombre está más interesado en descubrir de dónde viene que a dónde va y estar preparado para ello. Oiga, ahí vemos que están los científicos, no que venimos del mono, no es que el Big Bang, no es que, y ahí están peleándose, ¿verdad? No, que esta es la verdad, no. ¿Sabes qué? Eso ya es irrelevante por el momento. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Y estás listo para ello? Wow. Muy bien. Primera de Juan 4:17 dice, en la Reina Valera 60, este texto nos habla de tener confianza al llegar el día del juicio. Versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, diga conmigo, esta es una iglesia despierta. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a estar ingenuos o ajenos a cómo estamos viviendo nuestra vida. Diga conmigo, mi vida cuenta hoy y para siempre. Ok, voy a hablarles de dos juicios que va a haber. Uno de esos es llamado el juicio del gran trono blanco y el otro es llamado el tribunal de Cristo. La Biblia nos declara en distintos pasajes que los que mueren sin Cristo, los hacedores de maldad, aquellos que no se encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida, se presentarán ante el juicio, el juicio del gran trono blanco, y después irán a perdición eterna, al infierno.
Pero los creyentes se presentarán ante Dios. Ellos no van a ir, o sea, nosotros como cristianos no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados. Nosotros vamos a ir a un juicio que se llama el tribunal de Cristo. En este juicio no se determinará si tú eres salvo o no, porque tú ya eres salvo, amén. Si tú realmente le entregaste tu vida a Cristo y tienes una vida rendida a Él, tú vas a ir a la presencia de Dios. Y sí vas a ir a dar cuentas también de todo lo que hiciste con tu tiempo, con tu cuerpo, con tu dinero y con todo lo que Dios puso en tus manos. De todas maneras, hermanos, vamos a dar cuentas. Amén. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y está hablando a los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De pronto, hermanos, se ha malentendido que como ya eres cristiano, no te preocupes, tú no vas a dar cuenta. No, lo que dice la Biblia es que los creyentes no irán a condenación, pero sí van a dar cuentas, o sí vamos a dar cuentas de nuestros actos. Amén. En el cielo habrá niveles, porque la palabra de Dios dice en las parábolas que habrá quienes serán puestos como líderes, gobernantes de naciones. Amén. Va a haber maestros, va a haber personas en autoridad. ¿Y ellos quiénes van a ser? Los más fieles. Amén. Pero también va a haber otros que no van a estar en niveles altos, que van a ser gobernados por otros. La Biblia habla de premios, habla de coronas. Amén. Habla de piedras preciosas. Pero también hay otros que no van a recibir nada. La Biblia habla de que hay moradas. Amén. Va a haber casas hermosas. Va a haber gente que va a trabajar allí del lado del Rey de Reyes como gobernantes y líderes que van a gobernar a otros. Ahora mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Qué pasa con aquellos que se esfuerzan tanto en esta tierra por lo mejor? Que tienen grandes recompensas y grandes puestos, pero no se ocuparon de las eternas y en el cielo vengan a ser gobernados por otros. ¿Verdad que no? Es semejante al ejemplo de aquel que va a un hotel y se va toda la familia de vacaciones y bien padre, nos vamos a quedar aquí unos 5 días en el hotel y ya están todos en la alberca y bien padre, y de repente el padre de familia comienza a observar y dice: este color de cuarto no me gusta. Voy a llamar a ver a alguien que me pinte el cuarto y luego, aquí le falta resanar. Voy a hablarle a alguien para que venga a resanar. Oye, tú le diría a un hijo, ¿verdad? Papá, ¿qué te pasa? Vamos a estar 5 días aquí. Vamos de paso, ni te estés estresando, ¿verdad? Esto es temporal. Pues así estamos muchos nosotros en la vida. Esta vida es un suspiro en comparación a una eternidad. Y muchas veces estamos enfocados solo en lo temporal, pero hoy el Espíritu de Dios viene a decirnos: hey, levanta tu mirada y mira lo eterno. No dejes de hacer las cosas que estás haciendo, no dejes de trabajar, no dejes de esforzarte de ser excelente, pero no pierdas de vista, la eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A quién debemos temer? ¿A qué le tememos actualmente? Por ejemplo, una vez se le dijo a un gran predicador: oiga, tenga cuidado cómo dice las cosas. Va a ofender a los homosexuales, a las lesbianas, se van a sentir rechazados, se van a sentir tristes. O al pecador, a los adúlteros, no les hable feo, hábleles con cuidado. Y él dijo: mire, prefiero que se sienta rechazado, que se sienta mal, se sienta triste aquí en la tierra y que no sufra terriblemente por la eternidad en el infierno. Ay, oiga, eso te deja pensando. ¿Sabes que nosotros tuvimos una materia en el Instituto Bíblico, que hago un paréntesis para invitarlos, que si ustedes quieren aprender más de la Biblia, se inscriban al instituto? Esta materia, la verdad,
para mí fue un poco difícil, porque a mí no me gustan, y claro, no son buenas las películas de terror, ¿verdad que no? Pues esta materia era muy difícil para mí porque explicaba con detalle el infierno. Y yo decía, es que yo no quiero ir, ay, no quiero saber y no quiero leer. Y de verdad que el Señor me ayudó y bueno, lo pude leer todo y lo pude pasar adelante, pero ¿sabes qué trajo a mi vida? O sea, la verdad, era algo que me faltaba conocer, porque cuando tú te das cuenta de lo que Dios te ha salvado, sabes que tú te postras delante de Él y dices, gracias Señor, me salvaste de ir a ese lugar tan terrible por la eternidad. Amén. ¿A qué le tememos? ¿A qué le teme la gente? No hay miseria más terrible en la vida, ni tan aterradora como la que vendrá para los que vayan al infierno. Porque todo lo que sufrimos en esta tierra, como decía Pablo, es temporal y es pasajero. Pero el sufrimiento del infierno será por los siglos de los siglos. Imagínense las personas que están allí, que tienen años y años y años. Usted y yo, cuando tenemos una dificultad, sabemos que eso en algún momento va a terminar. Amén. Pero qué terrible angustia saber que el sufrimiento no va a terminar en el infierno. Cosas que yo no sabía, que aún en el infierno la gente va a sentir dolor, van a tener lo que sientes ahorita se seguirá sintiendo. Hay un video que me dejó pensando, parece que era un doctor y le dijeron, ¿todos van al cielo? Y él dijo, no. Tengo pacientes, fíjese bien, pacientes que estando allí en el quirófano, que ya habían muerto y que los volvimos a la vida, llegaban gritando y dice, uno de ellos me decía, de pronto se apagaron las luces, abrí mis ojos y estaba unas personalidades terribles, eran demonios, me empezaron a arrancar la piel y yo sufría con el dolor y deseaba morirme, pero ya estaba muerto. Imagínate, un dolor que nunca termina. Nosotros como creyentes sabemos que eso va a terminar y vamos a ir a un lugar hermoso. Pero la gente que está allá afuera no lo sabe. Y esa es nuestra parte de ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra parte, no los ángeles, tú y yo. Amén. La Biblia nos enseña a quién debemos temer. Mateo 10:27 en la traducción lenguaje actual. Dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Solo Dios puede emitir la sentencia de pasar la eternidad en el infierno. Ahora, el temor santo es un cimiento seguro para el creyente. El temor a Dios es honrar y respetar a Dios por encima de todo y de todos. El temor de Dios nos impide que nos apartemos o volvamos al pecado y que mantengamos un corazón sensible y rendido a Dios. Amén. Ahora vamos a entrar a esta parte del tema, preparándonos para nuestro futuro eterno. Amén. Hermanos, que no haya sorpresas el día del juicio. Amén. Que no pasemos de panzazo. ¿Cómo se los digo? Y ay, aunque sea, ya llegué al cielo, como pude, pero llegué. No. Dios ha diseñado premios. Dios quiere premiarte. ¿Y sabes qué? Algo que es hermoso es que no cree que nomás los que predican van a tener una corona. El Señor no va a premiar el lugar o no va a premiar lo bonito que predicamos, no. Va a premiar la fidelidad. Va a premiar la obediencia en medio de la dificultad. La palabra de Dios dice que el que persevere, esa es otra cosa que Dios va a premiar. Persevere hasta el fin. Amén. Diga conmigo, permanecer. Ahorita vamos a entrar a algo muy bueno, no se me desesperen. Ok. Todas nuestras obras serán pasadas. Sí, dos. Permítanme un poquito, porque aquí
no nos vamos a detener con el tema. Vamos a cambiar el micrófono. Todas nuestras obras serán pasadas por el fuego el día final. Ahora fíjese bien en esto. Solo las obras que tienen que ver con la eternidad quedarán en pie. Todo lo demás será quemado y consumido por el fuego. Por ejemplo, no, Señor, es que yo, mira, tengo todos estos doctorados. Mira, todo esto lo que logré. Mira, va a decir, si esto no tiene que ver con la eternidad, no vale. Amén. Pero ¿qué tal? Que ahí se va a leer, oiga, ¿a cuántas personas le compartió el evangelio la hermana Marta? No, pues que a tantas. A ver, póngale aquí va a haber un premio. Amén. A ver, el hermano, y voy a agarrar un nombre, ¿verdad? La hermana Bellanira, ¿cuántas veces obedeció lo que su pastor le dijo? Tantas veces. A ver, pónganle otro punto, a ver. Amén. Están muy serios. ¿En qué cosas te estás esforzando más el día de hoy? ¿En lo temporal o en lo eterno? Hay quienes se preparan para una gran carrera, hay quienes se preparan para un futuro seguro. Hacer todo lo que podamos en nuestro presente para tener un buen futuro es sabiduría. Amén. Definitivamente es sabiduría. Pero hay cosas temporales y hay cosas eternas. Es sabiduría comprar una casa, ¿verdad? Llegar a tener una casa propia. Gloria a Dios. Es sabiduría interesarse por cómo me tengo que alimentar. ¿Por qué? Porque voy a prevenir una enfermedad futura. Pero estas son cosas temporales. ¿Qué estoy haciendo? Aquellos actos que me van a contar para mi eternidad. Preparémonos para la eternidad, una eternidad que Dios tiene diseñada para cada uno de nosotros. La Biblia lo llama un futuro maravilloso. Me gusta mucho esa frase de Pablo que dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparada con la gloria que tendremos con el Señor Jesucristo cuando estemos con Él. Amén. Y también dice esta leve tribulación momentánea. Diga conmigo, leve, momentánea. Aleluya por esas palabras. Esta tribulación que estás pasando es leve y es momentánea, pero produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo. Debemos fijar nuestros ojos en descubrir nuestro llamado. Amén. ¿Por qué? Vamos a ver, escucha esta frase. Seremos juzgados respecto a nuestro llamado y se nos cuestionará si lo cumplimos. Ay, hermana, pero es que yo tengo llamado, pero pues si yo nada más ayudo a lavar los baños o yo nada más pues vengo y me congrego. Hermanos, todos tenemos un llamado, o le voy a poner de otro nombre para que entendamos, es un llamado, es una misión en la vida, es lo que es tu vocación o el propósito al cual Dios te llamó a hacer. Dios se va a pedir cuentas específicamente de tu llamado. Amén. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir este texto? Hermanos, cuando usted iba a nacer, antes de nacer, Dios le susurró en su oído su llamado, su propósito. Amén. Y algo tremendo que dice este salmo: toda su vida ya estaba escrita y todavía no vivía usted un solo día. Qué hermoso. Dios ya tenía escrita su vida con su voluntad para ti, con sus propósitos, pero tú tienes una voluntad. Y es tu decisión si tú seguirás ese propósito, esa voluntad o ese libro escrito, o harás tu propia voluntad. Te voy a ahorrar el camino. Si sigues la voluntad de Dios, serás feliz y pleno. Pero cada quien llega al punto como quiere. O llega feliz, contento, sin dolor,
O usted toma sus propias decisiones y va a llegar raspado, golpeado y en harapos. Pero va a llegar, aleluya. Porque al fin del cabo uno se da cuenta que Dios tenía la razón. Amén. Muy bien. Pero te estás preguntando, ¿cómo sé yo si estoy cumpliendo mi destino? O mayor aún, ¿cómo puedo descubrirlo? Ahora ya vamos a entrar a esa parte, ¿amén? ¿Están contentos? Aleluya. Miren, voy a darle 2 puntos importantes para que usted pueda descubrir su llamado. Ahora, quiero que entienda, me gustó mucho una frase que dijo Pastor Saúl. Él dijo, la cultura del reino. Y cuando yo empiezo a ver estos temas, yo entendí ese concepto. La cultura del reino es algo que debemos de aprender, porque uno quiere entender el reino de Dios con los principios del mundo o como se vive actualmente. Algo que quiero decirle, que en la cultura del reino tu llamado, tu propósito, tu vocación no es algo que tú eliges. ¿Estamos claros? No es algo que tú eliges, es algo que tú descubres, porque ya está determinado por Dios. No es que Noé se le prendió el foco y diga, ay, vamos a hacer un arca. No, a Noé se le dio instrucciones y ese fue su llamado, su propósito. A Moisés no se le ocurrió decir, voy a salvar al pueblo. Es más, sí se le ocurrió, pero le salió mal, porque no era de esa manera. Él dijo, mi pueblo está sufriendo. Entonces, él ya traía ese llamado dentro de él. Por eso le dolía ver a su pueblo sufrir. Y definitivamente él iba a ser el libertador. Pero ándele que mató a un egipcio y creyó que esa era la manera y no era esa. Ni era el momento. Amén. Entonces, diga conmigo, el llamado o el propósito se descubre. Amén. Muy bien. El primer punto para yo poder encontrar o descubrir mi llamado es el siguiente. Debo buscar a Dios sinceramente. ¿Quién te va a revelar el llamado? Dios te va a revelar el llamado. Es por eso que debemos de tomar tiempo para buscarlo, porque Dios recompensa a los que le buscan diligentemente con fe, no a aquellos que lo buscan a la ligera, de vez en cuando o con dudas. Amén. Entonces usted debe tomar su tiempo de oración y decirle, Señor, yo quiero saber si lo que estoy haciendo hoy es tu voluntad. Amén. Y si hay algo que yo tengo que hacer, ayúdame, revélamelo. Gloria a Dios. Muy bien, ahora voy a entrar a la segunda pregunta y esta es un poquito más extensa, pero va a estar muy bueno. La segunda pregunta es, ¿te has plantado? Esto va a decir, ¿qué? A ver, ¿te has plantado en tu iglesia local? Ay, hermana, yo pensé que iba a decir que se iba a abrir el cielo, que iba a llegar un ángel y me iba a decir, tu llamado es el siguiente. No, hermanos. Todo lo que Dios tiene en su reino, y hay que conocer la cultura del reino, no lo vas a decidir tú, lo vas a descubrir. Y el segundo es que lo que Dios te envía muchas veces viene en envolturas que no te imaginas. Ahí está Juan el Bautista, que nos viniera ahorita a predicar con todas las características que nos dice la Biblia, que andaba vestido con piel de camello, que comía cosas raras, que si viniera Moisés y nos hablara con el carácter que tenía, si le golpeó a la roca, y ustedes dirían, ay no, un pastor así no me gusta. Amén. Y así si nos fuéramos por cada líder, ¿verdad? Cada líder tenía lo suyo. Entonces diga conmigo, en el reino de Dios no es las cosas como a mí me gustan. Es como a Dios le gustan. Aleluya. Muy bien. La segunda razón por la cual muchos no encuentran la voluntad de Dios para sus vidas es porque no se han plantado en una iglesia local. Fíjese, tan sencillo. Pues sí, hermanos, esta es una de las grandes razones. La palabra de Dios dice en Salmos 92:13, lo vamos a leer. Salmos 92:13. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, Muy bien, ¿qué quiere decir esto?
Aquellos que se planten a sí mismos en la casa de Dios, que en esta vida sería la iglesia local, ¿sí? Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Un aspecto de los atrios de nuestro Dios es el tribunal de Cristo. De tal manera que floreceremos tanto ahora como en el juicio si hemos estado firmemente plantados en la iglesia local. ¿Se oye raro, no? Este es el diseño divino. Amén. ¿Y en qué iglesia será? ¿Será una iglesia a mi gusto? Porque yo he escuchado de todo, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes también han escuchado. Pues ya no voy a ir a esa iglesia porque va bien poquita gente. ¿Quién ha oído eso? O al revés, no, es que va mucha gente, a mí no me gusta. Miren, yo les voy a platicar una anécdota. Nosotros estuvimos compartiendo la palabra ahí en San José del Valle, en la colonia donde yo vivía, y había una señora pues mayorcita, y ella iba a la iglesia de San Juan, pero ya después me dijo que ya no iba porque tenía problemas de subirse al camión por su edad y todo eso, y le dije, hermana, fíjese que tenemos una célula, es la misma iglesia y todo, pero aquí a la vuelta de su casa ahí estamos teniendo los servicios. Y me dice, no, hermana, es que iba bien poquita gente. Dije, ándale, pues ni modo, ¿de dónde le saco más, verdad? Está bien, hermana, pues vaya a San Juan. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a ir a la iglesia que diga uno, esta me gusta. Dios ha determinado el lugar donde tú tienes que ser plantado y crecer. Amén. Y no importa que te quede a 1 hora de camino. Yo les voy a platicar, ¿y cuántos hermanos de aquí o hermanas fueron a bucerías en los primeros años de la iglesia? Levanten su mano. ¿Alguien de ustedes que fueron a bucerías? Amén. Sí, hay varios. Oiga, la iglesia no estaba en Vallarta, estaba en bucerías. ¿Hace cuántos años más o menos? 30 y tantos, 35. No estaba la carretera como está hoy. Me dicen que se iban en unos bochitos y que habían como 20, ¿verdad? Y ahí estaban todos. ¿Por qué? Porque ahí Dios les había dado nacimiento y ahí deberían de estar. Ahora, hay que orar al Señor si usted se tiene que cambiar de ciudad. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? 2, 3 horas pues ya no va a ser tan fácil, pero siempre cuando usted si se va a cambiar de ciudad o va a ir de viaje, pregúntele al pastor, oiga usted, ¿alguna iglesia que me pueda recomendar? ¿Verdad? Entonces, no es que vamos a elegir a ver cuál nos gusta como si fuera un lugar a donde vamos a ir a pasear, amén. Algo que debemos conocer y vamos a ver que el Señor es quien ubica a su pueblo en 1 Corintios 12, 18. Dice, Dios ha colocado. ¿Quién? Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Amén. Algo que debemos conocer es que el reino de Dios no somos nosotros los que elegimos a dónde vamos a la iglesia, sino que es Dios quien nos lo indica. Amén. ¿Cómo podrás cumplir tu propósito en la vida si no estás ubicado en el lugar correcto, en el cuerpo de Cristo? Debemos buscar la voluntad de Dios. Hay muchos miembros que no están realizando su función, que no están en el lugar donde deben de estar. Y si esto lo trasladamos al ejemplo del cuerpo humano, por ejemplo, mi hijo Saúl me dice, mami, todo tiene razón de ser en el cuerpo. Por algo tenemos el corazón del lado izquierdo, por algo tenemos el hígado del lado derecho, todo está en su lugar. Imagínese al hígado diciendo, no, yo ya no quiero estar aquí, me voy a ir con la hermana Raquelito. Allá va a haber 2 hígados. O sea, pues no, ¿verdad? Y uno dice, pues claro, y se ve claro. Pues lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. O imagínense al páncreas que diga, yo ya me enfadé, yo ya no voy a trabajar. Luego me tratan mal y no valoran lo que hago. Ya no voy a hacer mi función. Pues no. O el pie derecho que diga, no, yo no voy a caminar. Entonces sería un cuerpo lisiado. Y uno dice, pues que al cabo nadie lo nota, que yo ya ni voy a ir a la iglesia, al cabo todos me caen gordos. No, espérenme.
Hasta la uña del dedo chiquito sirve, ¿verdad? Gloria a Dios. El día que se golpea la uña chiquita y sabe que tenía dedo chiquito, ahí sabe que duele aunque sea el miembro más pequeño. ¡Wow! Y eso es lo que Dios nos dice, tú eres importante para mi reino. Amén. Gloria a Dios. Hechos 2:47, Nueva Traducción Viviente, dice: y cada día el Señor agregaba. ¿Quién lo agregaba? Usted cree que viene solo, pero el Señor lo agregó. Amén. Dice, cada día el Señor lo agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Como Dios coloca a cada uno de nosotros un llamado preestablecido y nos da los dones para cumplirnos, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Hay un texto que en Efesios que también dice que las obras que deberíamos de hacer ya estaban prediseñadas desde antes para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso es saber que usted no es una sorpresa para Dios, usted fue planeado dentro de un gran plan. Como si fuera una gran pared o una gran edificación, usted es una piedra, es un ladrillo, es un bloque. Amén. Y es importante. Dios lo consideró para esta hora, para esta generación y para sus propósitos eternos para todo el mundo. Amén. ¿Por qué no un aplauso fuerte al Rey de Reyes? Aleluya. Mi llamado y mis dones están en estado de semilla. Si me planto a mí mismo en la iglesia, hasta ese momento alcanzaré el destino que Dios tiene para mí. Pero ¿cuánta gente hay que? No, yo ya no voy a ir a la iglesia. Aquí voy a leer mi Biblia, aquí vamos a orar. Hermanos, la idea de la iglesia no fue del pastor, fue de Dios. Amén. Entonces, todos los dones que Dios nos ha dado están como semillas. El día que usted se plante, allí va a empezar a que esas semillas se rompan y empiezan a crecer y finalmente van a dar su fruto. Amén. Diga conmigo, ahora entiendo. Amén. Muy bien, si no, usarás esos dones en tu vida para un propósito diferente del que el Señor los diseñó. No te dejes engañar por los estándares de este mundo. Podrías tener mucho éxito con tus dones, pero no estar obedeciendo el plan maestro. Y definitivamente hay gente muy talentosa, ¿verdad? Allá en el mundo dices, no, pero es que si canta bien bonito. Pues sí, pero están en un lugar equivocado. Ok. Otro problema en los creyentes es que se cambian de iglesia. Chaca, chachán. ¿Por qué se cambian de iglesia? Porque surge un problema. No les gustó cómo predica el pastor. No les gustó cómo piden la ofrenda. No les gustó qué hacen con la ofrenda. Es más, otros se fueron porque un hermano los ofendió. Mira, hermanos, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de ustedes han sido ofendidos por un hermano de la iglesia? Todos diríamos que al menos una vez lo hemos pasado. Pero les felicito, están sentados aquí y superaron la prueba. Se merecen un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, una vez le pregunté al obispo Saúl, mi suegro, oiga, hay una hermana, y no voy a decir el nombre, en la iglesia que sé que va a otra iglesia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas, hermano? Mis hermanas, esas personas nunca se van a graduar. Esa fue la palabra que me dijo. Y yo en su momento dije, ¿nunca se van a graduar? Y ahora que veo estos textos y lo que estoy leyendo aquí, nos explica que somos como una planta. Agarre usted una planta, sáquela de donde está y métala a otro lado. Vuélvala a sacar, métala a otro lado. ¿Qué le va a pasar? ¿Cuántos frutos va a arrancar de esa planta? Ninguno. Amén. Diga conmigo, hoy voy a considerar plantarme en mi iglesia local. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues todo esto pasa. Y luego otro día me encontré, estaba yo con mi suegro ahí parados, estábamos platicando en el pasillo. Y por allá entró una familia y entró un hombre gritándole, Pastor Saúl.
Y el hermano nomás se le quedó viendo así, ya los que lo conocieron, ¿eh? Y le dice, ya no he venido a la iglesia, pero es que pusieron una iglesia ahí a un lado de mi casa. Y el hermano me dice, como si cualquier changarro que abrieran fuera iglesia. Y todo eso yo me quedaba pensando. Y me acuerdo que un día también le dije, hermano, no vine el domingo pasado. Me dice, sí, ya me di cuenta, ¿por qué no vino? Me dijo, estaba medio molesto. Ay, hermano, y yo, es que acompañé a mi esposo a predicar a otra iglesia. Y me acuerdo que se molestó y me dijo, hermana, la quiero aquí todos los domingos, porque usted está siendo formada y necesita escuchar la palabra. Y yo ese día dije, está bien, hermano. Y aquí estuve todos los domingos. Amén. ¿Sabe que usted cree que venir a la iglesia es nada más por venir? Pero Dios tiene en cuenta su crecimiento. Él sabe qué lección le sigue. Y si usted ese día no vino a la escuela, usted va a tener un examen allá afuera. Y usted se perdió la lección para pasar ese examen. No es un capricho del pastor que usted esté aquí o porque queremos tener más grande la congregación. Es que todo esto tiene un propósito para nuestro propio crecimiento. Amén. Muy bien. Y también no quiero dejar de decir esta parte. Tengo una amiga que cuando recién empezó a ir a la iglesia tuvo un problema muy fuerte con un miembro de la iglesia. Ella estuvo a punto de apartarse y yo la animé porque yo le decía, todos pasamos por cosas así, que alguien nos ofendió o que el mismo pastor nos sentimos ofendidos por lo que dijo. Todos, hermanos, todos pasamos, pero le dije, si tú pasas esta prueba, Dios te va a traer grandes bendiciones. Persevera y perdona. Y bueno, ya no había ni qué decirle, le daba testimonio de lo que yo había vivido. Y mire que pasó la prueba. ¿Saben que esta mujer es una mujer que ahora está establecida con toda su familia en la iglesia? Su hijo toca la batería en San Juan. Y han sido bendecidos grandemente y ella ha visto cómo Dios los ha salvado de grandes peligros. Amén. Ok. Mucha gente, en lugar de enfrentar las dificultades y no perder la esperanza, esas personas corren hacia donde parece no haber conflicto. Otra frase que he escuchado es que me voy a ir a una iglesia donde ahí sí está mejor. Híjole, pues avísenme cuando haya en la congregación perfecta, porque quiero ir a conocerla. O avísenme donde esté el pastor perfecto, ¿verdad? Porque también lo quiero conocer. Hermanos, no hay pastor perfecto, hay pastor diseñado perfectamente para tu crecimiento. Eso es lo que tú necesitas. Él es el hombre que el Señor ha puesto para ser tu líder espiritual. Que su carácter, que todo eso es para ti. Dios no se equivoca y para eso también se necesita fe. Se necesita confianza en Dios. Amén. Entonces, seamos sinceros, hermanos, no hay iglesia perfecta, ¿verdad que no? Y hay gente que me lo puede decir, yo lo comprobé. Amén, hermanos. Alguien puede decir, yo, por ejemplo, he ido a varias iglesias, ¿verdad? Estuvimos en Phoenix cuando estuvimos allá y yo decía, ninguna se parece a mi iglesia. ¿Y sabe qué? Ahí fue donde empecé a valorar más mi congregación. Amén. Entonces, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta, ni hay pastores hechos a nuestro gusto. Tenemos la cultura de que en lugar de enfrentar las dificultades o buscar una solución, preferimos ir de iglesia en iglesia buscando un lugar con un liderazgo y miembros sin defecto. Pero recuerda que el lugar donde Dios nos ha puesto es un lugar donde el diablo quiere que te sientas ofendido para sacarte de allí. Si no, pregúntele a Noé en el arca, ahí olía de todo y se oía de todo, pero solo allí adentro había salvación. El diablo quiere arrancarte de raíz. ¿Por qué? Para que no des fruto. En lugar de permanecer en el lugar donde Dios te ha plantado, si consigue el diablo que tú te vayas, entonces él habrá tenido éxito. Pero si tú permaneces en medio de un gran conflicto, entonces arruinarás los planes del enemigo y cumplirás el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Les voy a poner un ejemplo. Imagínense usted las plantas, un árbol frutal que se planta en una tierra y va a tener que enfrentar el sol, la lluvia y el calor. Si un árbol joven pudiera hablar, nos diría: hey, por favor, sáqueme de aquí. Ya no sé qué hacer con tanto sol, tanto calor, y luego que viene la lluvia, y luego vienen los vientos. Los árboles soportan todo esto. ¿Y sabes qué pasa? Que a mayor adversidad que viene hacia el árbol, él hace crecer más sus raíces hacia abajo. Aleluya. Entonces, hermanos, yo puedo decir que quienes tienen más años aquí, tienen unas raíces que para que los saquen de aquí va a estar difícil. No, más, no los van a poder sacar. Amén. Entonces, los árboles soportan todo esto. La adversidad que enfrentan se convierte en una fuente de gran estabilidad. Ahora escuche esto: llegará el día en que ni la mayor tormenta puede afectar tu capacidad de producir fruto. Sabiendo esto, no deberíamos resistirnos a lo que Dios nos permite vivir para fortalecernos en nuestro llamado. Amén. No, hermanas, si ustedes creen que han sido ofendidos, y aquí voy a poner: si yo les contara mi historia. Todos tenemos una historia que contar, pero diga conmigo: permanece. Quiero que le digas a alguien que está a tu lado: permanece. Pero quiero que le digas que antes de permanecer, primero se plante. Dile: plántate. Agárrate hasta con las uñas, ¿eh? Aleluya. ¿Ok? Plántate, aliméntate, crece, da fruto y cumple tu llamado. Aleluya. Fíjese, en Juan 15, pero no vamos a ir ahí, usted después lo puede leer. En Juan 15, el Señor Jesús da la historia, bueno, no es la historia, es el ejemplo de la vid verdadera. ¿Lo han visto? Que dice que nosotros somos las ramas, que debemos permanecer unidos al tronco. Y ¿sabe? Dice unas 8 veces la palabra clave. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿No lo han leído? La clave ahí, o la palabra clave, es permanece. Permanece, permanezcan unidos a mí, apartados de mí nada pueden hacer. Amén. Se los voy a dejar de tarea, lo leen. Mi deseo es que cada uno de nosotros llegue a un momento donde diga: hoy, en este día, es la primera vez que siento que estoy haciendo lo que fui llamado a hacer. Oiga, qué mayor gozo que ese. Encontrar y hacer lo que fuimos llamados a hacer. ¿Saben? Hay una frase que escuché un día: tú nunca vas a ser feliz hasta que rindas tu vida completamente a Dios y cumplas tu llamado. Ese día vas a sentirte pleno, feliz. Amén. Hay personas que han perdido el propósito de su vida. Hombres de negocios que se debieron de haber dedicado al ministerio de tiempo completo. Pastores cuyo llamado era el trabajar en el mundo de los negocios, pero no lo hicieron. Hay personas que fueron llamadas a ser fiel a otras personas, pero no lo hicieron porque quisieron ser sus propios jefes. Mientras que hay otros trabajando para otras personas cuando fueron llamados a ser cabeza y no lo hicieron por temor al fracaso. Hay personas que no siguieron la voluntad de Dios al casarse y cuyos llamados han sido frustrados. Otros que se alejaron de su llamado por la influencia de ciertos amigos. La buena noticia es que ninguno de nosotros tiene que desviarse del camino de Dios. Dios es el autor de nuestras historias y Él es perfectamente capaz de guiarnos para que regresemos al camino y cumplamos nuestro llamado en cualquier punto en el cual tú te hayas desviado. Amén. Son estos 2 puntos que por esta ocasión voy a compartir, que son importantes para descubrir tu llamado, porque vas a dar cuentas de lo que hiciste con ese propósito que tenías que cumplir. 1, acercarte a Dios. Pregúntale, Él te va a responder. Y el siguiente, plántate en tu iglesia local. Sencillito. Amén. Quiero hacer una exhortación final. Hay mucho en juego. No podemos tomar a la ligera el tiempo que se nos ha confiado aquí en la tierra. ¿Sabes? Yo medito en estos temas
Y yo le doy gracias a Dios cada día que Él me ha dado, porque es una oportunidad para trabajar para mi eternidad. La salvación la tenemos ya en Cristo y Él nos habla que vayamos a un nuevo nivel, trabajar por las recompensas. Amén. Nuestro destino eterno depende de nuestra obediencia del plan de Dios. Es la voluntad de Dios que todos seamos salvos y conformados a la imagen de Jesús. Sabes, Él no quiere que nadie se pierda. Es momento de que evaluemos nuestra vida. Es momento de rendirnos. Rendirnos completamente a Dios sin vacilar. Y otra cosa muy importante, el temor de Dios te da a entender que ya no es tiempo de estar coqueteando con el pecado. Amén. Y debes de aceptar el gobierno de Dios como Él lo diseñó, no como a ti te gustaría. Recuerda que tu vida cuenta hoy y para siempre. Y yo quisiera ponerle de título a este tema: preparándome para el proyecto más grande e importante de mi vida, mi eternidad. Amén. Yo veo, por ejemplo, las empresas de multinivel son muy buen ejemplo. Vean cómo se esfuerzan por las recompensas, por los niveles. Ese es un ejemplo a escala de lo que debemos de hacer, cómo debemos trabajar para esa eternidad. Amén. Si tú tienes el temor del Señor plantado con firmeza en tu corazón, no vas a tropezar, no te vas a separar del Señor, de la firme devoción en Jesús. No vas a tomar la palabra de Dios ya nunca más a la ligera. Amén. ¿Vas a cantar la de Santo? Pues. Y hermanos, yo quiero cerrar con esto. Yo he estado meditando en todo esto. Es duro saber que las decisiones van a ser determinantes en el día final. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Y nunca acepten ustedes esa frase que dice: es que Dios los mandó al infierno. No fue Dios, no es Dios. El ser humano tiene una decisión. Y yo me ponía a llorar al leer estos temas y decía: Señor, qué terrible, yo me uno a tu voluntad y no quisiera que nadie se pierda. ¿Por qué es esto tan drástico? Y el Señor me decía: porque se hizo la salvación más grande. ¿Sabes? Que en el Edén Él hizo todo perfecto, su plan era perfecto, que no muriéramos jamás, que no enfermáramos. Pero debido a un enemigo, cuando Dios pone el árbol en medio del jardín, porque Él sabe que Él es Señor supremo y Él hace lo que Él quiere hacer, y Él dijo: aquí voy a ver la voluntad. Amén. Y entonces el diablo engaña al ser humano. ¿El error de quién fue? Del ser humano. ¿Sabes que Dios bien pudo haber dicho: pecaron, mándenme a toda la humanidad al lago de fuego? No sirvió este proyecto, vamos a hacer uno nuevo. Pero ¿saben qué? Ahí es donde usted puede ver la misericordia de Dios y decir que Él no nos desechó. Es más, Él pudo haber dado la vuelta, cerrar ese capítulo y decir: voy a ser personas mejores que estas. Pero no solo que no nos dio la espalda, sino que se involucró. Él no tenía necesidad de venir a morir, a hacerse un ser humano y morir en una muerte tan cruel que no le pertenecía a Él. Ese era nuestro castigo. Ahí es donde vemos la voluntad, ahí vemos el amor, el excesivo amor por nosotros. El Rey de Reyes se involucró en tu vida para no perderte. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que alguien se mete en un problema, te das la espalda y dices que al cabo ese es su problema? Pues Dios no hizo eso. Él tuvo que hacer lo más costoso y morir, ser humillado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Jesús es vida eterna. La gente no tiene que ir al infierno, Él ya pagó el precio, pero aún así sigue siendo su decisión.
Que este mensaje que hoy vino a tu corazón quede allí y lo compartas con quienes están allá afuera. Y sabes que si tú ves a un malandrín allá afuera, dile gracias a Dios que estás vivo todavía, porque estás a tiempo. No me importa lo que seas, no me importa lo que hayas hecho, estás vivo. Solo en vida pueden recibir salvación. Y si es un creyente descarriado, también estás vivo, gloria a Dios. Estamos a tiempo, porque lo que viene es para toda la eternidad. Amén. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora.